Pues ni hablar. ¿Ya comieron tamales? No, todavía no. ¿Están a dieta o algo así? No, profe. Buenas tardes. Nada más que había una fila muy larga. No, no quisiera. Bueno, muchachos, pues vamos a empezar. Como les había anticipado, pues vamos a aprovechar estas sesiones en línea que tentativamente van a durar 2 semanas para hablar de algunos conceptos, bueno, de un concepto que es bastante importante para lo que sigue. Se trata del concepto de valor esperado y de momento. Para ello, pues vamos a iniciar nuestra conversación hablando de lo que es la integral de Riemann-Stieltjes. La integral que ustedes conocen, que conocieron en cálculo 2, pues es la integral de Riemann y tiene algunos supuestos para su construcción, ¿verdad? Ahí suponemos que ¿qué propiedades tiene la función? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cuáles son los supuestos para la construcción de la integral de Riemann? Cuando hacen sus integrales, ¿qué es lo que les ayuda a tenerlas? Bueno, pues la propiedad de continuidad, ¿verdad? Entonces, pues empezamos viendo cómo se construye la integral de Riemann. Justamente el tema empieza cuando tenemos una función continua en el intervalo abierto de A hasta B. Entonces, geométricamente, lo que queremos es calcular el área bajo esta curva sobre el intervalo AB. O sea, entre la curva formada por la función f de x y pues los valores a y b que son el dominio de integración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos imaginamos que si construimos algunos rectángulos por arriba y por abajo de esta f de x, entonces la curva la podríamos calcular como la longitud de la base de este rectángulo por el valor de la función en algún punto en este intervalo desde A hasta A0, ¿verdad? De modo que tendríamos el área de este primer rectángulo. Aquí lo podríamos ver. O sea, la intención es calcular el área del rectángulo que está entre los puntos x2 y x3 y la función f de x. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues eso desde la primaria nos lo sabíamos, ¿no? Base por altura. Y la base, pues en realidad es x2, x3 menos x2, y la altura, pues es la función evaluada en un punto que está entre x2 y x3. Aquí el punto puede estar, o nos puede dar una imagen de f de x por arriba, como en el caso de esta punta que queda del lado derecho de la gráfica, o puede estar por abajo de la curva, de modo que en algunos casos ganamos y en otros perdemos. Pero si nosotros hacemos x2 esté lo suficientemente próximo a x3, la posibilidad de equivocarnos en el valor de f de x3 pues va a reducirse considerablemente. Entonces, si yo hago que x2 y x3 estén muy juntitos, los puntos que están en ese intervalo me van a dar una imagen muy parecida a la imagen que me está dando f de x para algún punto en ese intervalo. Entonces lo que hago es calcular justamente el área de cada uno de estos rectángulos que formo y con ello puedo aproximar el área bajo la curva. En el límite, justamente, pues es lo que se conoce como la integral de Riemann, ¿verdad? Esto, pues así muy rápido, ustedes ya lo leyeron con
mucho detalle, lo estudiaron con mucho detalle hace un año cuando llevaron cálculo 2. Saben lo que es un refinamiento, saben lo que es la norma de la partición, el límite de la suma de f de x por x y menos x0, ¿no? Entonces, eso ya se lo saben requete bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la integral de Stieltjes. Lo primero que necesitamos es tener una función g de x que es monótona, no decreciente, que es continua por la derecha, y tal que g de infinito menos g de menos infinito sea una constante n. Es decir, como la función es no decreciente, pues la g de menos infinito nunca va a ser mayor que cualquier otro punto que esté en la recta real. Y la g de infinito siempre va a ser mayor que cualquier otro punto que esté en la recta real. Entonces lo que estoy diciendo es, pues la variación máxima que puede tener esta diferencia es una constante n, es finita. Eso quiere decir que está acotada. O sea, la variación máxima de esta función va a estar acotada. ¿Eso queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok. ¿A qué les recuerda las propiedades de esta función? ¿No les recuerda nada? Si no les recuerda nada, tenemos que preocuparnos, muchachos, porque justamente el curso más importante para llevar estadística 1 pues es el antecedente, que es probabilidad. Y esta función se parece mucho al concepto de función de distribución, ¿verdad? La función de distribución es monótona, no decreciente, es continua por la derecha, y además g de infinito menos g de menos infinito es igual a 1. Entonces cumple con las propiedades de esta función. ¿Sí lo recordamos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que hago es tomar un intervalo en la recta real. O sea, escojo dos números A y B, que para evitar trivialidades, supongo que A es estrictamente menor que B. Y entonces lo que procedemos es a particionar el intervalo desde A, abierto desde A hasta B cerrado, en n partes. Esto, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues teniendo n más 1 puntos que me pueden partir, perdón, n menos 1 puntos que me pueden partir este dominio, ¿verdad? O sea, lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo que hacía en la integral de Riemann. Voy a particionar la recta desde el segmento desde A hasta B en n intervalitos disjuntos, porque x0 es estrictamente menor que x1 y así sucesivamente hasta que xn-1 es menor que b, es igual a xn, ¿verdad? Entonces, voy a definir h de x barra para una función acotada, para cualquier función acotada. Voy a definir h barra de xi como el supremo de la h de x en el intervalo de xi menos 1 a xj. O sea, es como si suponemos que este es el intervalo de xi menos 1 a xi, y entonces lo que voy a tomar es el valor, no quisiera llamarle máximo, o sea, el supremo, la mínima cota superior de la f de x en este intervalo, ¿verdad? O sea, voy a tomar el punto pues más alto en ese intervalo. Y de la misma manera voy a definir hx con una barrita abajo como el ínfimo de la función h de x, o sea, el ínfimo de los valores que toma h de x en ese intervalo. Ajá.
Ya ustedes recordarán el axioma del supremo que nos permite hacer algunas de estas cositas. Entonces, con ello vamos a definir la suma superior de Riemann-Stieltjes como la suma sobre cada uno de los puntos x, y, o mejor dicho, el supremo de los puntos h de x, y en el intervalo de x, y menos 1 hasta x, y, pero multiplicado por la diferencia entre g de x, y menos g de x, y menos 1. Esta diferencia siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque supusimos que la función era monótona no decreciente. Entonces, necesariamente, esta diferencia va a ser no negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y de la misma forma, ahora vamos a utilizar la definición del ínfimo para definir la suma inferior. Entonces ahí lo que voy a hacer es tomar las diferencias de g de x, y menos g de x, y menos 1 y multiplicarlas por los ínfimos de la h de x o por el ínfimo de h de x, y en el intervalo de x, y menos 1 a x, y. Entonces ya tengo dos sumas. Entonces aquí nada más decimos que delta pues, representa la partición, o sea, delta es un conjunto, el conjunto de estos puntos que define la partición del intervalo, ¿verdad? Entonces, aquí dice claramente la suma inferior es menor o igual que la suma superior. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque para cada uno de los puntos, cada uno de los n puntos, esta diferencia va a ser la misma y va a ser no negativa. Entonces, como el supremo es mayor o igual que el ínfimo, entonces cada, digamos, sumando a sumando, vamos a tener que los sumandos de x de la suma superior son mayores o iguales que el sumando correspondiente para la suma inferior. Entonces, pues eso es más o menos claro, ¿verdad? Bueno, sí es claro. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿No? Muy bien. Ahora, eso lo hicimos para un conjunto de n rectángulos, o sea, n finito. Pero ahora lo que vamos a hacer es que el número de rectángulos sea muy pequeño. Digo, perdón, sea muy grande. O sea, el número de rectángulos es muy grande. Y para que eso pueda ocurrir, si estamos trabajando sobre el mismo intervalo, pues lo que tengo que hacer es, o sea, si aquí tengo n rectángulos, para que tenga una cantidad casi infinita de esos rectángulos, lo que tengo que hacer es que el ancho de la base pues tienda a cero, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que estoy diciendo aquí. Si n tiende a infinito, eso es porque la diferencia máxima entre el xy y xy menos 1 va a tender a cero. Es decir, el ancho de la base, que sirve para calcular el área de mis rectángulos, va a ser prácticamente cero. O sea, va a ser muy pequeñito. No va a ser cero, pero va a estar así, va a ser un infinitésimo, ¿verdad? Entonces, si menos infinito es menor que el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior, y ese es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma superior sobre la partición delta y que también es finita, entonces a este valor común de estos límites es lo que denotamos como la integral desde a hasta b de h de x respecto a la función g de x. Entonces, a este límite es al que llamamos el límite, perdón, la integral de Riemann-Stieltjes de h de x respecto a g de x sobre el intervalo AB. ¿Queda claro qué es la integral de Riemann-Stieltjes? ¿Cuál es la diferencia que tenemos
respecto a la integral de Riemann. Pues la integral de Riemann lo que hacía era multiplicar por el ancho de la base, o sea, xy menos xy menos 1. Pero en este caso estamos tomando los límites de los intervalos y los estamos evaluando en una función monótona no decreciente que es continua por la derecha y que además tiene una variación máxima acotada, ¿verdad? Entonces, desde aquí, viendo estas sumas, la forma en que definimos las sumas, nos podemos dar cuenta de que la integral de Riemann es un caso particular de la de Riemann-Stieltjes. ¿Por qué? Porque si tomo como g de x a la función identidad, pues lo que me va a quedar al evaluar esta diferencia va a ser xy menos 1, que es el ancho de la base. Y la h de xy va a ser, bueno, la h barra de xy va a ser el alto del rectángulo. ¿Queda claro? Y entonces, pues la función eh, identidad, pues sí es continua por la derecha, porque además es continua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es, digamos, la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. Bueno, si esta integral está definida, es decir, estos dos límites eh, pertenecen a los reales, no a los reales extendidos, o sea, no pueden ser menos infinito ni infinito, están en los reales, y además se da la igualdad de esos límites, entonces decimos que h de x es integrable respecto a g de x sobre el intervalo desde a hasta b. Si no es simétrico el intervalo respecto al cero, pero hacemos que atienda a menos infinito y b tiende a infinito, y tomamos el valor absoluto de h de x integrado respecto a g de x, y ese límite es finito, entonces definimos la integral desde menos infinito a infinito de h de x con respecto a g de x como ese límite, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues definir la integral impropia de Riemann, ¿verdad? O de lo que llamaríamos, o lo que sería el símil de la integral impropia de Riemann, pero en este caso de Riemann-Stieltjes. Ajá. O sea, perdón, la integral la empezamos a construir con a y b en los reales. Entonces, como los reales son cerrados bajo diferencias, a y b estaban en los reales. Y eso quiere decir que que la diferencia entre b con a, pues va a ser un real, y entonces no puede ser ni menos infinito ni infinito, porque esos no pertenecen a los reales, pertenecen a los reales extendidos. Ajá. Entonces, ese límite es lo que es la integral ya sobre toda la recta real. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Le podrás subir tantito, profe? La pantalla o hacia arriba acá. Sí, el texto es que no alcanzaba a ver. ¿Qué quiere ver? Ah, más el zoom. No, más abajo. Es Ah, que siento que al final pasa un poquito más rápido y le perdí el hilo. ah, Ahí está bueno, bien. nada más es una definición. O sea, lo que estoy haciendo es ya definir la integral para un intervalo finito, un intervalo de reales finito, desde A hasta B. Y ahora lo que estoy haciendo es definir la integral de Riemann-Stieltjes, pero sobre toda la recta real, de menos infinito a infinito.
Hasta aquí Ok, esto es lo que tendría que entender. sí. ¿Sí? O sea, a partir de la definición que hice de la integral impropia, perdón, de la integral definida, ajá, desde A hasta B, pues lo que hago es definir la integral desde menos infinito a infinito de Riemann-Stieltjes. ¿Mm? Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a hacer algunas otras cositas con esto de la integral de Riemann-Stieltjes. Si h de x es no acotada, o sea, aquí la integral que definimos descansaba sobre el supuesto de que h de x es una función acotada. Pero si ya la función no estuviera acotada, pues ya las cosas no salen tan bonitas, ¿verdad? Porque pues ya no podemos definir la integral. Entonces lo que vamos a hacer es definir la integral para una función no acotada. Para ello, suponemos que h de x es no acotada y definimos una sucesión de funciones un de x, donde un de x va a ser h de x si el valor absoluto de h de x es menor que n, o sea, está acotado por una n. O sea, si la función en ese punto está acotada, pues tomo el valor absoluto de h de x. Pero si la h de x es mayor o igual que esa n que estaba acotando, o menor o igual que menos n, entonces ahí cambio las cosas. Si h de x es mayor o igual que n, defino la función como n, o sea, como el valor que acota a la función. Y si h de x fuera menor o igual que menos n, tomo u de n de x como menos n. Y entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde a hasta b de el valor absoluto de un de x respecto a g de x es finito, entonces podemos definir la integral de esta función no acotada como el límite cuando n tiende a infinito de la un de x con respecto a la función de g de x. Ajá. Y en tal caso vamos a decir que h de x es integrable. O sea, ahorita lo que hemos hecho pues realmente es dar dos definiciones adicionales. Primero, a partir de la definición de la integral sobre un intervalo de reales desde a hasta b. Luego, pues construir la integral de menos infinito a infinito de esa función. Pero la función estaba acotada. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí dar una definición para cuando las funciones no son acotadas. Ajá. Y bueno, pues en ese caso, pues le llamo también la integral de Riemann-Stieltjes de h de x con respecto a g de x. Como ya les anticipaba, hay algunos casos que son importantes. Por ejemplo, si la g de x es continua y diferenciable, como muchas funciones que conocemos de nuestros cursos de cálculo, si es continua y diferenciable sobre el intervalo desde A abierto hasta B cerrado, esto no sé si todos lo conocen, la notación del intervalo semiabierto, pues esto es lo que tradicionalmente le llamarían intervalo de AB cerrado, ¿verdad? Ahí. Para la mayor parte de los casos, definieron el intervalo semiabierto o abierto desde A hasta B cerrado, y lo expresaban de esta manera. En este curso lo vamos a distinguir de esta manera. No sé si para todos es clara esa notación ahora. Sí, profe. Sí. Este es un intervalo semiabierto o semicerrado. Y entonces tomamos como g de x la derivada de g
en el punto X, porque pues, es continuo y diferenciable sobre ese intervalo, ¿verdad? Entonces, si h de x es integrable respecto a g de x, ¿qué es lo que pasa? Es que la integral de Riemann-Stieltjes, en realidad, ¿cuál es la derivada de la g de x? Pues esa es, por regla de la cadena, g de x, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la integral de Riemann es un caso particular de la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Estamos? Sí, profe. Déjenme bajarle el zoom porque ya no alcanzo a ver. En particular, si g de x es la función identidad sobre el intervalo desde A hasta B, bueno, ya lo spoileé, ¿verdad? Y ya les dije desde el principio que cuando integro respecto a la identidad, la integral de Riemann-Stieltjes se convierte totalmente en la integral de Riemann. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Se vale preguntar. No, profe. Si es necesario, nos regresamos, muchachos. Bueno, ya habíamos visto, o seguramente vieron, una función que cumple las condiciones para definir la integral de Riemann-Stieltjes, las que dijimos aquí, monótona no decreciente, continua por la derecha y que fuera con una variación máxima finita, pues se puede descomponer en una parte escalonada y en una parte continua, que justamente cuando la parte continua es cero, o sea, no hay parte continua, entonces la función es una discreta, y cuando la función discreta, la g de x, la parte discreta de la función es cero, la función g de x es continua. Es por eso que hay distribuciones continuas y discretas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar, ya tomé una continua, ya vi que cómo se cambia esa función, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es tomar una función escalonada, donde los saltos en el intervalo de A a B se localizan en los puntos x1, x2. Aquí hay un paso que es, pues digamos, o esto que parece tan sencillo de decir, pues viene de un resultado que no es trivial, ¿verdad? O sea, g de x tiene a lo más un número contable o numerable de puntos de discontinuidad en el intervalo AB. Eso también es probable que lo hayan visto, pero si no, pues se los cuento, ¿no? O sea, si g de x es una función de distribución o parecida a una función de distribución como la que estamos viendo, tiene a lo más un número contable de puntos de discontinuidad. Entonces, no puede tener más porque no caben. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es prácticamente, si g de x es una función de distribución discreta, entonces la integral de Stieltjes, de Riemann-Stieltjes, se reduce a una serie, la serie de los puntos h de x y ponderados por el valor de la función f de x y, que es el salto o la longitud del salto, el tamaño del salto de g de x en el punto x y. Y es por eso que estamos viendo la integral de Stieltjes, porque si se dan cuenta, si la función es discreta, perdón, si la función es continua, la integral de Stieltjes le sirve.
O sea, la dg de x es totalmente continua, y entonces esa integral se reduce a la integral de Riemann. Y si la función es discreta, esa función se convierte en una serie. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Digo, si recuerdan cómo se definían los valores esperados de su curso de probabilidad, eh, pues las discretas eran sumas, como estas, y las continuas eran integrales como estas. Y eso es justamente el valor esperado de h de x y respecto a la densidad de f de x y f de x. ¿Sí? ¿Se ve por dónde vamos más o menos? Sí, profe. Ok. También podemos verificar que la integral de Riemann-Stieltjes tiene las propiedades usuales y que son bien bonitas que tiene la integral de Riemann, ¿verdad? En particular, si hi de x para una i de 1 en un segmento inicial de los naturales, desde el 1 hasta el n, si estas funciones son integrables respecto a esta g de x, y tengo constantes alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, entonces la integral de la suma de la h de x y por alfa i es igual a la suma de las alfa i por las integrales, por la integral desde a hasta b de la h i de x. O sea, lo que está diciendo esta propiedad, pues es simplemente que la integral de Riemann-Stieltjes es homogénea y aditiva, es decir, es un operador lineal, ¿verdad? ¿Ya llevaron álgebra lineal? Ya. ¿Se acuerdan qué propiedades tenía que tener una transformación lineal? Pues que fuera homogénea y aditiva, ¿verdad? Como acabo de decir. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que pues, la integral de Riemann-Stieltjes, al igual que la de Riemann, es un operador lineal. Ajá. Otra propiedad bonita de la integral de Riemann, que también se cumple en el caso de la integral de Riemann-Stieltjes, es que puedo particionar el dominio de integración y expresarlo como una suma de integrales. Entonces, la integral desde a hasta b de h de x respecto a la función g de x es igual a la integral desde a hasta c más la integral desde c hasta b de h de x respecto a la función de distribución, digo, a la función g de x. Entonces, eso es una propiedad que nos gusta para la integral de Riemann, y bueno, pues vemos que la de Riemann-Stieltjes también lo cumple, ¿verdad? También se cumple, y esta es nueva, que la integral, bueno, no es tan nueva, porque la derivada de la suma también es la suma de las derivadas. Entonces, la integral desde a hasta b de h de x integrado respecto a la suma de g1 más g2 es igual a la integral de h de x integrado respecto a g1 más la integral de h de x respecto a g2, ambas sobre el mismo intervalo desde a hasta b. ¿Sí se ven intuitivamente esas propiedades? Sí las manejan para el caso de Riemann, ¿no? Bien. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. Todo bien. ¿Estén mareados, cansados, animados? ¿Le seguimos? ¿Otra hora? Pues ya se marearon. Profe, yo no entendí bien el principio de esa, de la 2. El principio
principio de la 2 está. Ajá, es que se me fue el internet y ya no escuché. Ah, ok. Sí, por ejemplo, cuando integramos, déjenme ponerlo aquí. ¿Se acuerdan de la integral de Riemann, ¿no? Que por ejemplo la integrábamos desde 0, ahí se puso una 1, es un 0. Este es un 0, desde 0 a 1 de la función x respecto a la identidad. O sea, sería, o sea, en lenguaje de... bueno, ahorita vemos que es el lenguaje del Riemann-Stieltjes. Pero lo que sé es que esto lo puedo particionar o lo puedo expresar como la suma de dos integrales. Integro primero desde 0 hasta un medio y luego integro desde un medio hasta 1. ¿Eso sí lo recuerdas? Para las integrales que ya conocemos del cálculo 2, ¿no? Sí, bueno, es que yo me refería hasta el principio de ese punto de caso particular 2, cuando dijo que era para escalonadas. Ah, ok. Entonces esto lo borro. Ok. Eh, ok, tengo una función que es continua por la derecha, monótona no decreciente, y que su variación máxima está acotada. O sea, es menor que una m finita. Entonces, qué es lo que ocurre cuando tengo una función que es escalonada? Déjenme regresar a una función escalonada para que la veamos. Por aquí debe estar. Hay una función escalonada. Entonces, cada uno de estos es el punto de discontinuidad de la función. O sea, por eso están representados como un círculo abierto y este como un círculo iluminado, ¿verdad? Entonces, antes del valor 1, la función es continua e idénticamente 0. ¿Estamos? Pero Sí, cuando se va aproximando al 1, sigue siendo 0, pero cuando toca el 1, ahí, ¡pum!, de 0 pasa a un sexto. Y luego la función continúa su camino sobre todo el intervalo desde el 1 hasta el 2 abierto. Pero cuando llega al 2 exactamente, la función vuelve a brincar, tiene un salto. Entonces cada uno de estos es lo que se conocen como saltos de la distribución, ¿verdad? Es una función escalonada porque si uno viera de lado esto, pues se imaginaría que puede ser una escalera, ¿verdad? ¿Eh? sí. Ay, perdón, tenía que estornudar. Este, entonces, esta es una función escalonada, ¿estamos de acuerdo? Y después del 6, la función se vuelve continuamente 1 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una función que es continua por la derecha, es monótona no decreciente y además la diferencia máxima entre g de infinito menos g de menos infinito es 1, que esa es igual a m menor que infinito. ¿Estamos? Entonces, esta función cumple la, las propiedades para definir la integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues la integral, voy a copiar esta gráfica, me la voy a llevar acá donde estábamos. Y estábamos. Acá ya, dame paso. La propiedad 2. Está.
Tan. Aquí, los puntos de salto, pues es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que corresponde a las X1, X2, X6 para este caso en particular. ¿Sí se entiende? Sí, O sea, estos puntos son importantes. Hay que identificar que son los puntos donde salta la distribución. Entonces, el primer salto de la distribución, X1, está en el punto 1. El segundo punto de salto, que es X2, está en el punto 2. Y así sucesivamente hasta el 6. ¿Sí queda clara esa idea? Ok. sí, profe. Entonces, aquí la h de xy, ¿qué es lo que está tomando? ¿Qué valor está tomando para esta función? Pues la h de xy, como es continua por la derecha, en el punto 1 está tomando el valor de un sexto. ¿Sí? H de x2 es igual a h de 2, está tomando el valor de 2 sextos. H3, que es h de x3, estaría tomando el valor de 3 sextos, y así sucesivamente hasta 6 sextos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ese es el valor de h de xy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como la función es constante sobre todo el intervalo, entonces va a valer h de xy, que es el principio del intervalo. Este intervalo empieza desde 1 hasta 2 abierto. Este empieza desde 2 hasta 3 abierto. Y así sucesivamente, hasta que llegamos este que empieza de 5 hasta 6 abierto, y luego este que va de 6 hasta infinito. Ajá. Pero la función se vuelve constante ahí. Entonces, ¿cuál es el valor, por ejemplo, en este de, ya después del 6, cuál es el valor de h de 8? 1. Vale 1, porque es lo mismo que vale al principio de ese intervalo. Y al principio de ese intervalo vale 1, ¿verdad? Entonces, por eso me quedo con el valor del principio, porque sobre todo el intervalo va a valer lo mismo. Y entonces lo multiplico por la f de xy, que es el valor de la altura del salto, y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sí me queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, ahí recuerden que esta es una función escalonada y que el h de xy, sobre todo el intervalo, pues es la misma que el principio del intervalo, ¿no? Ese es el secreto. ¿Ya está? Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿qué hora tienen? 50. ¿Cómo se sienten? ¿Vemos otra cosita? Sí, profe. Perfecto. Qué bueno que es principio de semestre, porque así todos están animados y pueden seguir más allá de los 50 minutos. Ok, pues vamos entonces a definir lo que es el valor esperado y lo que son los momentos. Aquí vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria y que esa variable aleatoria tiene asociada una función de distribución que denotamos por f de x en el punto x. Ajá. Y que g de x es una función por el medible. Aquí, ¿qué significa eso de que sea por el medible? Pues nada más que la imagen de un conjunto de reales está en los reales, está en el sigma álgebra de Borel, ¿verdad? Entonces, en algunos libros, cuando no se ha visto lo que es el concepto de medibilidad, podemos interpretar o suelen cambiar el g de x a, pues es una función continua y acotada. Pero la g de x no necesariamente es continua en este caso. Y lo único que nos interesa es que la imagen inversa de un intervalo de reales, o sea, un intervalo en el sigma álgebra de Borel, también esté en el sigma álgebra de Borel. Eso quiere decir que es una función Borel medible. Es como una variable aleatoria
que va de los reales a los reales. Ajá. Y suponemos que esta función es integrable respecto a la función f de x. Y bueno, pues aquí la f de x es función de distribución, entonces sí podemos hablar de una integral como la que vimos arriba, ¿verdad? Esta es continua por la derecha, monótona no decreciente, y la diferencia de f de infinito menos f de menos infinito es 1, y eso sobre toda la recta real. Entonces, el valor esperado de g de x, la esperanza de g de x, de una función de la variable aleatoria, la vamos a definir como la integral de g de x respecto a la función de distribución f de x. Y eso es lo que se va a llamar valor esperado de g de x. O sea, así lo estamos definiendo, la esperanza de g de x. Cuando le pongo dos puntitos antes del igual, eso significa igual por definición. ¿Sale? ¿Dudas sobre la definición? No, profe. Nótese que cuando dijimos que sea integrable respecto a f de x, en realidad lo que estamos diciendo es que pues la integral de su valor absoluto respecto a esa función de distribución es finito. ¿Por qué? Porque así dijimos que era, ¿verdad? Acabamos de hablar aquí de eso. De cuando decíamos que la función era integrable. ¿Dónde está? Aquí está. Decimos que h de x es integrable respecto a g de x. Entonces, aquí es importante decir que si la condición de que el valor absoluto de g de x integrado respecto a la función de distribución f de x no es finito, entonces el valor esperado no existe. ¿Ah? O sea, si este valor es infinito o menos infinito, entonces la función no es integrable y en ese caso el valor esperado no existe. No estamos diciendo que es infinito, no estamos diciendo que es menos infinito, estamos diciendo que no existe. ¿Sale? Bueno, pero ¿qué pasa si la función de distribución f de x corresponde a una distribución discreta? Si corresponde a una función de distribución discreta, entonces tiene a lo más un número contable de saltos y es una función escalonada. Entonces, siguiendo lo que dijimos aquí en el punto 2 que acabamos de revisar con más detalle, eso quiere decir que esta integral de Riemann, en el caso de distribuciones discretas, se convierte en esa serie, que es con la que tradicionalmente los libros intermedios definen lo que es el valor esperado para el caso de continuas y discretas. ¿Qué es lo que ganamos al hablar de la función de la integral de Riemann-Stieltjes? Pues que ya no nos preocupamos por decir si esta f de x era continua o discreta, ¿verdad? Aquí no dijimos sea x una variable aleatoria continua o sea x una variable aleatoria discreta. Simplemente dijimos que sea variable aleatoria con cierta función de distribución y no tuvimos que dar las definiciones dos veces. Entonces, el análisis que hagamos con la integral de Riemann-Stieltjes nos va a servir tanto para funciones continuas como discretas, o más correctamente dicho, para funciones de distribución absolutamente continuas o discretas. Pero la integral de Stieltjes todavía da para más, porque si tenemos una función que no es ni continua ni discreta, o sea, es una función que viene siendo continua, de repente tiene un salto y se vuelve otra vez continua, esa no es continua, ¿verdad? Pero tampoco es discreta. Entonces,
o bueno, no necesariamente es discreta. Entonces, esa función no es ni continua ni discreta, pero la integral de Riemann-Stieltjes que acabamos de ver sigue estando bien definida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, pues esto es lo que nos dice esta observación, ¿verdad? En el caso discreto, este valor esperado, perdón, se convierte en una serie. Este, y ya que f de xy pues es la probabilidad de xy, de que x sea igual a xy en el caso discreto, entonces pues podemos dar esta interpretación, ¿verdad? Del enfoque frecuentista. Lo que diríamos es que esto quiere decir que en repetidos experimentos independientes, X toma el valor XY en aproximadamente f de XY de los experimentos. Ajá. En esos casos, G de X toma el valor G de XY, lo cual implica que el promedio de G de X sobre los experimentos está dado aproximadamente por la esperanza de G de X. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas tres líneas? Pues lo que nos está diciendo es que el valor esperado de G de X es la media de la variable aleatoria G de X. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues estamos definiendo el valor esperado a partir de una función de distribución o de la función de distribución de X. Pero G compuesto con X, esto que está aquí en este paréntesis, es una composición de funciones, ¿verdad? Pues esto lo podríamos ver como el valor esperado de G compuesto con X. Y como la composición de funciones de variables aleatorias es otra variable aleatoria, entonces esto tendría su propia función de distribución. ¿Eh? Pero lo que nos está diciendo este resultado, o sea, estas tres líneas que tenemos aquí, lo que nos está diciendo es, no tenemos, o sea, no es necesario tener la función de densidad de g de x. La podemos calcular a partir de la función de distribución, y eso sería el promedio de g de x. ¿Sí se entiende? Ay, aquí me quedó chueco esto. Eh, ¿Alguna duda? ¿Puedo repetir la idea? Déjenme, para desatar esto voy a tener que hacer aquí esto está en LaTeX. Déjenme en un minutito nada más para arreglar esto y que lo vean como debe de ser. Déjenme guardarlo. Está. Ya no sé dónde quedó. Va empezando el semestre y ya se me perdieron las notas, muchachos. Aquí está.
esto. Y esto de acá. Ya, vamos a ver. Vamos a dejar de ponerla en Notes, sí. Vamos a ver. Ahí está. Esto es lo que decía en el código del LaTeX. Este que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces ya voy a borrar este. Y para que no me vuelva a pasar, le voy a llamar caso más que ejemplo. Y ya está. Entonces vamos a ver este ejemplito. Suponemos que x es una variable aleatoria y g de x está definido como x menos 2 al cuadrado. Esta pues, es la composición de la identidad menos 2 al cuadrado compuesta con x, ¿verdad? Que lo podríamos poner y compuesta x menos 2 esto al cuadrado y compuesto, eso es lo mismito, ¿verdad? Pero bueno, basta con que sepamos que es x menos 2 al cuadrado. Entonces, si la función de probabilidad de x está dada de esta manera, ocupando este resultado, pues tengo todo lo necesario para calcular ese valor esperado, porque tengo la f de x y, que son las probabilidades. Las tengo aquí, están exhibidas en esta expresión. Entonces, x va a tomar el valor de 0 1/8 de las veces, porque aquí está el 0, 1/8 de las veces, y el 3 lo va a tomar también 1/8 de las veces. Y el 1 lo va a tomar 3/8 de las veces, y el 2 lo va a tomar otras 3/8 de las veces. Entonces, cuando la x toma el valor de 0 alrededor de 1/8 de las veces, entonces ese octavo de las veces, x menos 2 al cuadrado, toma el valor de 4. Ajá. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, x toma el valor de 0 1/8 de las veces y entonces x menos 2 al cuadrado toma el valor de 4 1/8 de las veces. Alrededor de 1/8 de las veces. Y lo mismo ocurre para cada uno de los otros valores, el 3, el 1 y el 2. Ajá. Entonces, de acuerdo a esta expresión, pues el valor esperado de x menos 2 al cuadrado va a ser 4, porque es 0 menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 1/8 de las veces, y luego cuando x es igual a 3, nos queda 3 menos 2, 1, al cuadrado, 1, 3/8 de las veces. No, aquí sí, en el 1, 1 menos 2, nos queda 1 al cuadrado, bueno, menos 1 al cuadrado es 1, entonces toma el valor de 1, 3/8 de las veces. Luego, cuando x es igual a 3, son 3 menos 2, no, primero va el 2, ¿verdad? El 2 primero. 2 menos 2 es 0, al cuadrado es 0, entonces toma el valor de 0 3/8 de las veces, y cuando x es igual a 3, pues 3 menos 2 es 1, al cuadrado es 1, y va a tomar el 1 1/8 de las veces. Y entonces, haciendo los cálculos que corresponden a esta suma, pues nos queda que el valor esperado de x menos 2 al cuadrado pues es 1. Ajá. Entonces, siguiendo la interpretación que mencionábamos hace un momento, pues x menos 2 al cuadrado, en promedio, tomará el valor de 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Pues yo creo que ahora sí ya entrar a lo siguiente nos va a llevar más atención, va a demandar más atención y creo que mejor lo retomamos el día de mañana. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está muy bien. ¿O quieren seguir? No, profe, ya, ahí está bien. Creo que es suficiente. Bien. Bueno, pues entonces la próxima clase iniciaremos desde aquí. Va a ser nuestra segunda clase. Así hay clase, ¿no? Después de febrero. No sabemos cuánto vaya a durar, pero desde febrero. Pues muy bien, muchachos. Pues espero que